dejamos Guerrero Negro, ese pueblo donde el viento nunca descansa, para dirigirnos hasta Mulegé. Pasaríamos del frescor del Pacífico al calor del Mar de Cortés. La carretera 1 entre Guerrero Negro y Santa Rosalía es divertida y tiene unos paisajes muy bonitos. Pasas del desierto al oasis que hay en San Ignacio, qué pena que no tuvimos más tiempo para explorarlo, y también atraviesas paisajes con montañas volcánicas. La distancia entre Guerrero Negro y Mulegé son aproximadamente 285 kilómetros. Y cometimos un error. Hicimos algo que no me gusta hacer y que es manejar muy tarde. Me gusta manejar por la mañana. Lo hago así porque no quiero llegar tarde a los sitios y no quiero manejar de noche. Y por si acaso hay algún imprevisto, mejor manejar por la mañana. El sol iba cayendo y yo me estaba preocupando un poco. Me estaba dando un olor a gasolina que no era normal. Nos acercábamos al Mar de Cortés, Santa Rosalía no estaba muy lejos y allí podría mirarlo. Muy buenas, pues aquí estamos en Santa Rosalía, acabamos de llegar, son como las 10 de la noche y tenemos un problema mecánico. Estábamos aquí tomando una chelita y me he dado cuenta que me olía a gasolina. Me he asomado al motor y he visto que tengo una fuga de gasolina. La fuga viene del tanque, por la parte de atrás. No sé exactamente dónde, si es en la soldadura que lleva la parte de arriba con la de abajo o de dónde, pero pues lo único que puedo hacer ahora es meter la GoPro con esta luz que tengo, con esta luz, y hacer un vídeo y ver por dónde viene la fuga, ¿ok? Así que vamos al lío. Ha parado un chico muy amable y él ha ido a su casa y nos ha traído esa otra garrafa blanca. Así que pues con las dos garrafas que tenemos sacaremos la gasolina del tanque si hace falta, pero primero checar de dónde viene la fuga. Pues ahí viene la fuga, no sé si se ve bien en el vídeo, pero todo esto está mojado y está chorreando por aquí y toda esta área está llena de gasolina. Lo he secado antes y viene de atrás del tanque, ¿ok? Entonces vamos a meter la GoPro a ver qué vemos. Mire, aquí yo le voy a ser sincero, ¿no? Ajá. Aquí en Santa Rosalía, o sea, mecánico que le pueda meter en mano al motor es un poco difícil, le voy a ser sincero. Sí. Digo, pero en cuestiones de refacciones también. Yo tengo un Bocho. ¿Sí? Tengo un Bocho Okay. aquí está en mi casa, ¿no? Entonces le digo, yo lo que le puedo ayudar, me imagino que se va a quedar aquí, ¿no? Sí, yo creo que pasamos la noche aquí, claro. Ajá. ¿Sí se puede? Sí, nada más que aquí, no sé si se la van a hacer de emoción, digo, los policías, pues, ya cenaron. Como dicen, no, somos bocheros y en el camino andamos y hay que echarnos la mano. Sí. Entonces le digo, ahorita le digo, ahorita vine, le digo, no creo que porque no quería venir, sino que lo que pasa es que andaba afuera. No, pero Ajá. nos acaba de pasar. Sí, pues sí que ha venido rápido, vamos. Bueno, ¿y de dónde viene? Ahora venimos de Guerrero Negro, De Guerrero Negro. Vamos para arriba, para abajo. que diga para abajo. Sí. Hasta La Paz. Sí, pero pues vamos a ir parando en las playas y tal. Parando, sí, conociendo. ¿Y de dónde vienen? De California. De California. Yo Sí. soy de Nayarit. Sí, está duro el calor aquí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces voy a ir a traer la cena y ya pues le un ratito con ustedes. Perfecto. Pues de momento, para ver si encontramos la fuga, tengo la GoPro, tengo el teléfono y lo que voy a hacer es activar la vista previa de la GoPro. Ok. Ahí veo lo que está pasando en la GoPro. Vamos a ver qué pasa. Es
es de arriba que viene la fuga. Ok, entonces vamos a ver. Mira, ahí estamos viendo lo que pasa. Ok, y vemos que la fuga viene de la parte de arriba, con lo cual no es la soldadura. Eso lo interpreto como una buena noticia. Pues no sé si se ve ahí, pero creo que la fuga viene, como bien me había dicho mi amigo Meño, del flotador, de la tapa del flotador. Creo que viene de ahí. No sé si se ha soltado algún tornillo con las vibraciones, pero creo que viene de ahí. Lo que vamos a hacer es soltar la manguera que viene del tanque a la bomba de gasolina y vamos a llenar la garrafa que tengo. Por cierto, acabo de ver otra cosa. Mira, el filtro del carburador está totalmente suelto. Le falta la tapa de arriba. Y este, lo mismo, no tiene la palomilla. ¡Wow! Pues otra cosa que tenemos que reparar. Qué bien que nos hemos dado cuenta ahora. Otra cosa que me acabo de dar cuenta. La banda está deteriorada. Ok. Pero por suerte en Tijuana compramos un par de ellas en el Autopartes Correos. Así que esto solo es cambiarlo y ya. Tenemos el repuesto. Y suerte que nos hemos dado cuenta ahora también. Con lo cual tenemos el tema de la gasolina, el tema este de la banda y el tema de los carburadores, ¿ok? 3 cositas tenemos que reparar. Pues aquí lo que ha pasado es que probablemente con las vibraciones y los baches se ha aflojado la palomilla que sujeta el filtro de aire. Y probablemente, como viajamos ahora sin la tapa del motor para refrigerar más porque hace mucho calor, pues probablemente se nos ha caído en el camino. Así que otro problemón. A ver dónde encontramos en Santa Rosalía la parte que nos falta aquí, que es esta. ¿Vale? Es esto, la tapa de arriba. Pues aquí tenemos la garrafa de gasolina y vamos a proceder a sacar gasolina del tanque para que deje de gotear. Esperemos que la manguera nos llegue hasta aquí afuera. Justito, pero nos da. Ok. Y mira, puedo ver que ya no gotea. Eso quiere decir que el nivel de gasolina ha bajado, con lo cual ya no está perdiendo por arriba, por el flotador. Sí, yo creo que vamos a tener suerte, o sea, no es de la soldadura el tanque, con lo cual no voy a necesitar un tanque, es del flotador, ¿vale? He visto que viene por ahí el rastro y le he sacado gasolina. Y creo que ya no está tirando gasolina. Con lo cual era que el tanque estaba muy lleno. Lo llenamos hace pues eso, 50 minutos o por ahí. Me lo llenó a tope el señor de la gasolinera. ¿Y qué pasa? Que la gasolina en el tanque está fría. Cuando la metes en el carro que viene caliente, la gasolina se expande. Y claro, hemos cerrado el tapón, la gasolina se ha expandido, ha salido todo el aire que tenía por el respiradero y se ha llenado hasta arriba del todo, digamos. Entonces lo estaba tirando por ahí, por el flotador. No sé si tiene algún tornillo flojo o qué ha pasado ahí, pero es por ahí. Pues parece que hemos encontrado el problema con la gasolina y 2 otros problemas extra, que son la banda o correa, como decimos en España, y los filtros de aire de los carburadores. Mañana lo solucionamos. De momento, qué bonita es la familia Volkswagen, ¿sabes? O sea, nos están tratando tan bien desde que entramos en México, ¿sabes? Bueno, no solo en México, en California, o sea, a nivel mundial la familia Volkswagen es muy especial.
Le he dicho a mis amigos de Mexicali el problema, a mis amigos de Tijuana, y rápido estaban intentando buscar una solución, ayudarme, llamando gente, a ver quién podía haber aquí en este lugar, en Santa Rosalía, que no es un lugar que hay muchos bocheros. Moy, de La Paz, ha contactado con un amigo suyo, Daniel, de aquí de Santa Rosalía, y según estaba yo preparándome para sacar la gasolina del tanque, él ha llegado, ha aparcado detrás de nosotros. ¡Hey, Rubén Martín! Y el hombre, o sea, ha hecho lo que estaba en sus manos, que en ese momento era preguntarnos si habíamos cenado, y ha agarrado su carro y ha ido a comprarnos cena. De verdad que lo aprecio en el alma, ¿sabes? De verdad que muchas gracias, Daniel, ¿sabes? Y lo agradezco muchísimo y tengo mucha hambre, así que, Jaime, vamos a comer. Aunque no se me ve muy bien, todos estos son barcos de pescadores, barquitas, pangas, no sé cómo lo llaman aquí, que están pescando el calamar. Aquí todo el calamar que pescan parece ser que va para Asia, para Corea, China, etcétera, ¿vale? Estuvieron 13 años sin sacar calamares, porque supongo que sería porque la población bajó y pues no permitieron más pescar. Y este año se ha abierto otra vez la pesca del calamar, y mirad la cantidad de barcos que hay. Cada lucecita es un barco que está pescando calamares. Le había dicho a Daniel si mañana podíamos ir a comer calamar, ya que se pescan aquí, sería el mejor sitio para probarlos. Y me ha dicho que no, que aquí solo los pescan. Aquí los pescan, los limpian y los meten en camiones, camiones congeladores, y se lo llevan directamente para Asia. O sea, en el sitio donde se pescan ni siquiera los prueban. Qué paradójico, ¿verdad? Pues aquí seguimos en Santa Rosalía, llegamos anoche, detectamos una serie de problemas mecánicos que tenemos que solucionar esta mañana. Dormimos aquí, en el malecón de Santa Rosalía, donde anoche esto estaba lleno de barcos pescando calamares, y nada, voy a empezar mi yoga matinal. Acompáñenme. Los problemas: el tanque de gasolina pierde por el flotador, con lo cual para poder repararlo, como no tengo acceso desde arriba, tendría que sacar el motor para poder sacar el tanque y repararlo. Creo que no es el sitio más adecuado donde estamos para hacer eso. Lo que vamos a hacer es viajar con poca gasolina e intentar llegar hasta La Paz, donde probablemente tengamos un lugar mejor para repararlo. El segundo problema, la banda está dañada, así que suerte que compré dos en Tijuana, y nada, pues nada más que repararla, o sea, reemplazarla, perdón. El otro problema es que el tornillo del filtro de aire del carburador se ha perdido. Hay que encontrar uno, y se han perdido los dos. El del otro lado también se ha perdido. Solución que se me ocurre es la siguiente. Este es el diámetro que buscamos. Aquí no hay un autopartes especializado en Volkswagen donde pueda encontrarlo, así que lo que voy a hacer es ir al supermercado que tengo detrás, intentar encontrar una lata de conservas que sea de este diámetro y hacerme la tapa, ¿ok? Hacerle un agujero en el medio, y pues de momento esa es la única solución que se me ocurre. Así que vamos al supermercado a ver si encontramos lo que buscamos.
lata que nos valdría. Queda un poco justa, la verdad. Muy, muy justa, pero es lo único que podemos hacer. Eso, o la otra solución que se me ocurre, tengo una placa de matrícula antigua, que tal vez también la podamos usar para ello. Vamos a ver la opción de la placa de matrícula, porque esto lo veo demasiado justo. Quedaría muy justo. Tendría que ser un poquito más grande. Esta es la placa que me dieron al registrar el carro. Acabé poniendo las del 56, así que tengo esta extra. Y tal vez funcionaría. Sí, yo creo que nos sirve. Tal vez así. Problema, que no tengo un taladro para hacer el agujero en el medio, pero lo conseguiremos. Seguro que lo conseguiremos. Habría que cortarla o, en su defecto, dejarla entera con el agujero en el medio y así no corto la placa, por tenerla de recuerdo más que nada. Así que vamos a ver si encajaría así con la placa encima. Hay que salvar estos dos agujeros, que bueno, también se pueden tapar o algo así. Vamos a ver cómo quedaría. No tengo un taladro, pero tengo un punzón, tengo una lima redonda, tengo un destornillador y tengo un martillo. Nos marcamos el centro. Aquí está el centro marcado. Ok, ya hemos atravesado la placa. Esto es lo máximo que podemos hacer con el punzón. El destornillador. ¡Au! Ok, agujerito más grande. Y ya tenemos un agujerito. A ver si entra por el tornillo que tenemos. También he encontrado... A ver dónde lo tengo. También he encontrado dos tuercas que me pueden servir para los filtros de aire. Así que pues vamos a ver si funciona el invento. Vamos. Ok, ponemos el filtro. Ok. Bien. Uno. Qué calor hace en Santa Rosalía, Dios mío. Pues ya está. El problema de los filtros de aire de los carburadores solucionado. Ahora vamos a cambiar la banda o la correa, como lo queráis llamar. Y con eso estaríamos listos para volver a la carretera. Ahí está. Okay. Esta es la banda, vemos que es la misma medida. Y ahora parece que no quiere entrar la cabrona.
para apretar. Bloqueamos. Y ya está. Y mira la banda lo que nos hubiera durado. Nada. Ya estaba bastante dañada. Así que banda nueva, filtros de aire en su sitio y con menos gasolina de lo que nos gustaría. Yo creo que podemos llegar al fin del mundo ahora. Está bonito su buchito, Tengo pura roja, ¿está bien? Sí, perfecto. Calcular. Ande. ¿Cómo calcularle ahí? Vaya calores que tienen por aquí. Jamás, no, mijito. Perfecto, pues dígame lo que queremos. 315. Ahora viajábamos con poca gasolina en un lugar con pocas gasolineras. Otro reto para el armadillo. ¿Salió agua? Sí. La voy a llenar entera. Sí. Contener, ya te digo, para la ducha de hoy, porque tampoco quiero viajar con mucho peso. Y por fin, después de solucionar nuestros problemas mecánicos y cargar agua, nos poníamos rumbo a Mulegé.